100 personas que representan el Chile de hoy. En 2020 el 78% votó apruebo y el 22% rechazo. 40 hombres y 60 mujeres de Arica a Punta Arenas, que ahora se consideran indecisos, están aquí para enfrentar un debate que podría impactar la vida de millones, el contenido de la propuesta de nueva Constitución. Dos equipos expondrán sus argumentos y ellos deberán entregarnos su veredicto, el crucial voto de 100 indecisos. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido, buenas noches. Qué bueno que nos acompañen por las pantallas de Mega. Estamos junto a ustedes comenzando. Aplauso del público que va a ser parte muy importante de lo que vamos a tener esta noche. Son los que están en sus casas también parte relevante. Bueno, estos son 100 indecisos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos aportar al debate y la discusión en tiempos fundamentales para la historia de nuestro país. Y aquí el público es clave. Tanto quienes están presentes en este lugar, provenientes de distintas regiones, de distintas comunas de la región metropolitana, como podemos ver aquí también, tenemos personas que están en vivo desde el norte, desde la zona norte del país, también distintas regiones y ciudades, como en esta otra pantalla, donde tenemos personas que nos acompañan. Muchísimas gracias también por estar aquí desde el sur de nuestro país. Hola a todos, saluden ahí también, ahí están, ¿vieron? En vivo todos acompañándonos a esta hora por las pantallas de Mega y por todas las plataformas de Mega Media. ¿Qué es 100 indecisos? Le vamos a explicar. Hicimos una encuesta online junto a la empresa Academ para encontrar personas que se encuentren indecisas frente a lo que estamos debatiendo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Son representativas, usted lo puede ver, de distintas regiones del país, de distinto nivel socioeconómico, de distinta edad y, por cierto, de distinto género. Son indecisos en términos generales. Este no es un programa que pretende que la gente diga si aprueba o rechaza la nueva Constitución, sino que más bien, semana a semana iremos abordando una temática, un tópico, un tema en particular sobre la nueva Constitución y ver si se decantan a favor o en contra según lo que propone el texto constitucional. Esa es la idea. La idea es que todos puedan participar, ustedes van a poder observar desde sus casas, incluso también generar debate entre los suyos mientras ven este programa. Pero nos vamos a hacer cargo, por cierto, de poder intercambiar ideas. Para eso vamos a tener representantes tanto de quienes están a favor de lo que propone la nueva Constitución en un tema, ya les diremos de cuál vamos a hablar, como en contra. Y al mismo tiempo nos vamos a preocupar, que es un tema muy importante, de chequear que no nos digan cosas que eventualmente pueden estar un tanto alejadas de la realidad, que sean imprecisas, incorrectas o que derechamente sean falsas. Y para eso tenemos un equipo que nos va a acompañar también y que voy a presentar a continuación. Voy a subir aquí mi querida Soledad Oneto, mi compañera de todas las noches. Buenas noches. Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches. Sole ahí está preparada, como siempre, Matea. Tomás Mochati, Hola. bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Connie Stibicic, compañera de Radio Infinita todas las mañanas. Todas las mañanas. Connie Stibicic, bienvenida también. Muchas Ellos, gracias. que están aquí, se van a encargar, por cierto, de interpelar a cada uno de los equipos. Tenemos equipos a favor y equipos en contra. Nosotros queremos invitarlos además a ustedes a participar directamente en los comentarios, porque tenemos en todas nuestras redes sociales publicado también el link con el streaming de lo que estamos transmitiendo a esta hora y por lo tanto su opinión para nosotros es fundamental. Este programa se hace, quiero remarcar esto, con el público, porque son ustedes finalmente, todos nosotros, los indecisos, los que tendremos que tomar finalmente una determinación para el próximo 4 de septiembre. Hoy día, esta invitación para hablar de la nueva Constitución nos promete, entre otras cosas, un Chile más seguro. Primero revisemos qué es lo que se propone en esta materia, en lo que hemos denominado el podcast de 100 indecisos. Vea y escuche. La nueva Constitución hará de Chile un país más seguro. Este es el podcast de los 100 indecisos. El borrador de la nueva Constitución consagra el derecho a vivir en entornos libres de violencia. La delincuencia, los asaltos y los robos fueron mencionados al menos por el 50% de los encuestados por el CEP como una de sus mayores preocupaciones. Sobre este tema, la propuesta le quita el carácter militar a Carabineros. Artículo 297. En lo macro ya no se habla del Poder Judicial, sino que de un sistema nacional de justicia, con un consejo encargado del nombramiento y la disciplina de los jueces. Esto último, que aparece en el artículo 342 de la propuesta constitucional, ha encendido el debate sobre la posible injerencia política en el sistema de justicia. La propuesta ya no incorpora el estado de excepción constitucional de emergencia,
En el artículo 301 y 302 ahora se definen solo 3 estados de excepción constitucional: asamblea, sitio y catástrofe. Una herramienta utilizada por este gobierno y también el anterior para enfrentar, por ejemplo, la violencia declarada en la macrozona sur del país. Acceda a este podcast completo a través de este código QR. Los indecisos deciden. Porque, por cierto, hay harto más de lo que les presentamos y si quiere profundizar puede acceder a ese podcast a partir de ese código QR. Y este código QR que estamos viendo aquí en pantalla, ahí, me pasa un poquito la mano, ahí, ese código QR es para que usted, una vez que apunta con su celular, abre la cámara, automáticamente se le despliega el texto de propuesta de una nueva constitución por si lo quiere revisar también. Llega el momento de que los indecisos nos den una primera mirada. Voy a insistir en este punto, no sobre si aprueban o rechaza el texto, sino sobre lo que plantea este texto en materia de seguridad. Están indecisos en términos generales, pero veamos si se inclinan más hacia una cosa o hacia la otra, a favor o en contra. Ustedes los ven con sus celulares en las manos. Ellos han descargado una aplicación especialmente diseñada para este programa. Tanto quienes están aquí en el estudio como quienes están allá en el norte y quienes están allá en el sur tienen sus celulares. ¿Pueden mostrarlo, por favor, para que todos estén seguros? Efectivamente, ahí están mostrando los celulares. Bueno, yo les voy a pedir que ustedes voten si están a favor de lo que plantea el texto en materia de seguridad o en contra de lo que plantea. Nos va a servir, con la información que tienen, un primer insumo para luego ir midiendo si en el debate que tendremos esta noche sus posiciones de alguna manera cambian. Pueden empezar a votar desde ahora, ya lo están haciendo. Veo que usted ya votó. ¿Usted ya votó? ¿Todavía no se decide? No. Ya, la vamos esperando. ¿Votó por aquí o no? Sí, ya voté ya. Ya votó. Ya. ¿Sí? Ya. Algunos tenían clara su decisión, otros todavía están medio indecisos. Ya. Están terminando de votar y luego lo que vamos a hacer es reflejar, por supuesto, aquí en el set. Vamos a desplegar una gráfica 3D. ¿Cuál es la primera apreciación que tienen nuestros indecisos sobre esta materia? Luego ya voy a presentar a quienes van a estar aquí en los distintos equipos debatiendo y tratando de defender o no. ¿Terminaron? Perfecto. Terminaron de votar. Así es que en cálculo ya vamos a tener el despliegue en pantalla. Señor director, usted me avisa para poder mirar entonces cómo ha quedado. Aquí lo tenemos ya, el resultado inicial. Mire, tremendamente disputado. 51% está a favor de lo que propone el texto constitucional en materia de seguridad, 49% en contra. Ese es el resultado que estamos viendo al comienzo del programa. Por supuesto que al final del programa van a volver a votar y veremos si de alguna manera cambiaron las posiciones al respecto. A ver, ¿quiénes están esta noche con nosotros? Voy a presentar a quienes defienden el texto constitucional. Ricardo Montero, exconvencional de la lista del Apruebo, Partido Socialista, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Francisco Vidal, exministro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Tienen además el privilegio de debutar y tratar de convencer a los indecisos. Y no es un desafío menor. Y en cambio, de eso se trata. Tenemos a Ruth Hurtado, exconvencional de Vamos por Chile. Ruth, muchas gracias por estar aquí, vicepresidenta del Partido Republicano. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Evelyn Matei, alcaldesa, muchísimas gracias por estar aquí. Encantada de estar acá y muchísimas gracias. Tienen el desafío también de explicar por qué esta propuesta puede ser insuficiente o no les gusta. Por cierto que ustedes se han preparado también frente a esto. Les voy a explicar lo siguiente. Tienen no un minuto, va a ser más novedoso, 59 segundos. Ustedes saben, subió tanto el dólar que tuvimos que checar algunas cosas, entre las cuales está el tiempo. 59 segundos cada uno de los equipos para presentar su argumento inicial. Hicimos por sorteo previo al programa, cosa que ustedes los equipos pueden validar, un sorteo para saber quién comienza. En este caso, el equipo a favor tiene 59 segundos desde ahora. Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Estamos aquí para convencer, para persuadir, para argumentar por qué estamos por el apruebo. 3 cosas fundamentales porque yo estoy por el apruebo. El Estado Social de Derecho nunca había estado desde Bernardo Higgins. Salud, pensión, educación y vivienda garantizados por el Estado. 2, las regiones, nos están viendo el sur y el norte. Nunca ha habido un proyecto más descentralizador que este. Y 3, estoy mirando a las mujeres del sur, del norte y del centro, nunca en la historia de Chile las mujeres van a tener más influencia en la vida de la sociedad. Eso es. Le quedan 15 segundos. Entonces lo vamos a hacer corto, saludar al norte, al sur, especialmente a la provincia de Linares y de Cauquenes y también al centro. Hoy les vamos a contar por qué en un tema tan sensible como la seguridad, esta es una buena propuesta, una propuesta de esperanza. Perfecto. Muy bien.
Incluso en menos del tiempo establecido hicieron ya Procedemos sus argumentos. Team a favor, equipo en contra, para que no nos vayamos a ya, confundir. muy bien. Porque esto es sobre un tema en específico. Tienen 59 segundos a partir de ahora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ruth, vengo desde la Araucanía y llegué a este proceso con la ilusión de poder entregar un texto que nos uniera, no algo como esto que finalmente nos divide. Un texto que viniera a dar respuesta a las urgencias sociales, salud, educación, pensiones, pero también en materia de seguridad. Esta propuesta constitucional, lejos de entregarnos herramientas para el tema de la seguridad, sobre todo para quienes somos de la Araucanía, la verdad es que empobrece de alguna manera todas las atribuciones que tienen hoy día las instituciones que entregan seguridad. Vengo de una región que sufre el flagelo del narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia. Aquí hay personas del sur y la verdad es que en este texto se elimina el estado de excepción de emergencia. Por lo tanto, tengo pena, incluso me da un poco de vergüenza entregar este texto, ya que no viene a resolver las urgencias sociales y menos a darnos más garantías de seguridad para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo en la Araucanía, que tantos años nos ha hecho. Tiempo, no desperdició ni un segundo, ¿ah? Ojo, que cada segundo cuenta y vale cuando uno quiere convencer. ¿Los convencieron hasta ahora con su argumento? No, sí, alguien dice sí, sí, otros dicen no, no, ya. Desafío mayor, ¿ah? El público tiene preguntas. Esto es lo que hemos denominado exijo una explicación. Exijo una explicación. Y el público pregunta y vamos a partir con preguntas desde el norte. Está con nosotros Carolina Concha, 39 años. Saluda ahí, Carolina, en la pantalla automáticamente para que la vemos. Ahí está, Carolina Concha. Escuchamos, te estamos viendo, escuchamos ahora tu pregunta. Hola, me llamo Carolina, soy de Iquique. Hace unas semanas un hombre entró acá al condominio donde yo vivo, al parque, donde van los niños a jugar constantemente. Esto fue alrededor de las 7 de la tarde. Él realizó 3 disparos, uno impactó en un vehículo. Justo en ese momento los niños no habían ahí, entonces no se provocó ningún tipo de daño a las personas ni a nuestros hijos, pero nosotros quedamos muy preocupados por esta situación. No solamente yo y mis vecinos. De hecho, los niños ya no los dejamos ir al parque por esto mismo. Mi pregunta es, ¿qué medidas se adoptarán para las personas que porten arma ilegal? Carolina está en Iquique, que es una zona que sabemos ha tenido alto nivel de conflictividad. Fue de hecho en el norte del país donde el presidente Gabriel Boric hizo algunos anuncios en materia de seguridad. Ya vamos a ir con la respuesta y vamos a tener los dos equipos. Recuerdo que son público, pero público indeciso, que así lo hemos escogido a través de una encuesta realizada de manera online junto a Cadem. Miremos un poquitito qué es lo que plantea el texto constitucional en este punto en particular y que tiene que ver con las armas, el artículo 295, inciso 3. Artículo 295, inciso 3. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, las autorizaciones y los controles del uso, del porte y de la tenencia de armas. Abrieron con sus 59 segundos el equipo a favor. Ahora le corresponde argumentar en este caso en particular y les pido respuesta a la pregunta porque exige una explicación. El equipo en contra tienen 2 minutos a partir de ahora. A ver, la verdad es que hoy día la propuesta constitucional no ha hecho ninguna innovación a lo que actualmente hoy día tenemos, porque deja el monopolio de las fuerzas, de las armas, al Estado. Y dice que una ley determinará quiénes podrán portar o usar armas, contrario a lo que hoy día está impulsando el gobierno, ¿cierto?, a desarmar a las personas o a los ciudadanos que tienen que es la legítima defensa. Yo quiero contarles que en la Araucanía, muchas veces, al estar el Estado de Derecho no funciona en la Araucanía. Y yo les quiero contar un caso muy cercano de Osvaldo Antilef, padre, que ejecutaron a su hijo con 3 armas distintas, lo arrodillaron y lo mataron. Y él para poder... Delante de ellos, de la familia. Delante de ellos, él para poder defender al resto de su familia, porque probablemente lo hubieran matado, los hubieran matado a todos, él tuvo que usar la legítima defensa y usar su arma que tenía debidamente inscrita. Lamentablemente en mi región la gente se tiene que defender con armas. Yo no estoy diciendo que tengamos que tener armas, pero hay casos excepcionales que cuando el Estado de Derecho no funciona, es necesario que las personas ejerzan su legítima defensa. Evelyn. Yo quiero decir que a mí me encanta esto de que nadie tenga armas, porque todos queremos vivir en paz. Lo que me gustaría preguntarle, no sé, a usted señora, a usted,
¿Usted cree que los narcotraficantes van a entregar las armas? No. ¿Y usted cree que la CAM va a entregar las armas? No. Entonces, ¿la idea es que la van a tener que entregar solamente la gente honesta? ¿Esa es la idea? Ya, ¿y a usted eso le parece justo? Porque en el fondo lo que pasa hoy día, ¿no es cierto?, es que todo el mundo está bastante cabreado, porque todos vemos que básicamente los que tienen todos los derechos son los delincuentes. Tienen un abogado que los defienda pagado por el Estado, entran y salen, etc. Bueno, esto solo lo va a agravar. Ahí está. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias, Ruth. Tienen 2 minutos a partir de ahora para explicar por qué lo que plantea el texto constitucional en esta materia en particular, la pregunta que proviene de Iquique, para esta mujer de 39 años que está preocupada, efectivamente responde a ese requerimiento. 2 minutos a partir de ahora. Lo primero, empatizar con Carolina. Es evidente que hoy día tenemos un problema gravísimo de seguridad. Todos lo han vivido, algún pariente, alguna persona cercana. Y eso es porque la seguridad en Chile no está funcionando. ¿Dónde está la base de la seguridad hoy día en Chile? Está en la actual Constitución. Y esa Constitución tiene un problema en materia de seguridad, porque los civiles no se hacen cargo, porque no hay respeto a los derechos humanos, porque no tenemos inteligencia, porque no hay transparencia, porque no hay rendición de cuentas. ¿Qué está haciendo hoy día la seguridad? ¿Qué hace el gobierno? ¿Dónde está el Ministerio de Seguridad? Está mezclado en interior. ¿Cuánta falta nos hace eso? Pero ojo, la solución no es armarnos. Si todos sacamos armas y todos empezamos a aumentar la violencia, no vamos a llegar a ninguna solución. Lo que hay que hacer es mejorar la seguridad del Estado. ¿Cómo se hace eso? Primero, con mayor control civil. Acá los civiles tienen una responsabilidad. Segundo, un Ministerio de Seguridad. Y tercero, la seguridad es compatible con los respetos de los derechos de todas las personas. Eso es muy importante. Francisco. No, yo quiero decir que el principal problema hoy día en Chile es la seguridad. Es evidente, está en todas las encuestas, en primer lugar. Primero, seguridad. Segundo, el tema económico, básicamente porque nos castiga la inflación, un desempleo todavía alto. La pregunta de fondo es, ¿un país es más seguro con más gente armada o con menos gente armada? En Chile, para que ustedes sepan, ciudadanos, están autorizadas para portar armas algo así como 750.000 personas. O sea, el arma legal registrada, 750.000. Pero hay 60.000 armas perdidas. Ahora, como objetivo, Ruth, yo te digo, lo ideal sería un país donde la gente no tuviera la necesidad que tú planteas. Exacto. Entonces, ese es el objetivo. Porque ¿cuál sería el objetivo? Que ustedes o yo no tuviéramos la necesidad de tener un revólver para enfrentar al delincuente. Ese es el objetivo. Ese es el deseable. Hoy día es más complejo. Solo una precisión, porque entiendo que la cifra que tú citas, que es de la Dirección General de Movilización Nacional, no es para aportar armas, es tenencia. Tenencia. Es la arma inscrita no para aporte, porque 750 millones, 750.000 personas portando armas en Chile nos pone a la altura de Estados Unidos. Ya, tenemos la posición de cada uno de los equipos a favor y en contra frente a esta pregunta, que va a volver a aparecer sin duda como tema durante la noche del debate. Pero vamos a tener la primera interpelación de esta noche. Ricardo. Demos un segundo. Interpelación. Don Tomás Mochati. Ricardo, buenas noches. Esta Constitución es muy extensa, tiene muchísimos artículos. En materia de seguridad prácticamente no habla nada. El artículo 53 que dice el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y prácticamente nada más. Tiene que haber una política de prevención que existe. ¿Por qué se preocuparon tan poco de esto? Esta Constitución, si uno la compara con la actual, la propuesta constitucional, se preocupa muchísimo más y releva varios roles que no están contenidos hoy día en la Constitución. Releva el rol de los civiles y le entrega la conducción máxima al presidente. Releva la importancia de un Ministerio de Educación y también de un plan. El plan hoy día no está de seguridad. No, pero el plan existen planes de seguridad en Chile, el rol del presidente, el presidente está a cargo de la seguridad, obviamente, a través del Ministerio del Interior. Hoy día la seguridad está entregada a los carabineros. No, el que manda a los carabineros. El Ministerio de Seguridad hoy día no es contraparte de carabineros. ¿Están contentos con lo que dice? Es prácticamente un artículo con dos numerandos. No, es el artículo 53 del 295 en adelante y después del 300 que regula el estado de excepción constitucional. Esto es mucho más intenso que lo que tiene la actual Constitución. Francisco, aquí hay muchos derechos, muchos. ¿Por qué no está el derecho a la legítima defensa? A ver, en general a tu pregunta, a tu afirmación, yo creo que también hay que buscar el equilibrio entre derechos y deberes, en general. No, estoy haciendo una pregunta, ¿por qué no está el derecho a la legítima defensa si hay tantos derechos aquí explicitados? Porque cuando el enunciado principal te habla de que el objetivo es un país seguro,
contempla dentro de esa seguridad el derecho a la legítima defensa, que está en todo el procedimiento. Pero aquí no está. O sea, por Hay ahí- muchos derechos, derecho derecho penal. para los animales, derecho para... Está bien, pero no está el derecho a la legítima defensa. No es una falla. Si no estuviera, tú dices que está. Está en el Código Penal. No. Estoy hablando de la Constitución, no del Código. Por eso hay que dividir las dos cosas, porque pero- no podemos dejar todo en la es que- Constitución. Ya, entonces para la Constitución fue Pero relevante. existe el derecho al No, lujo, es el relevante, derecho pero no es necesario que presidente todo lo está. esencial esté contenido. Y también tiene que ser complementado con la ley. La aplicación que le quiere dar el presidente Boric a esta Constitución es que no haya armas. Una persona en su casa no puede tener un arma según el presidente Boric y esa es la aplicación que le quiere dar a esta Constitución. O sea, que no haya derecho a la legítima defensa porque las personas cuando entran a las casas a robar o a asaltar vienen con armas. En el fondo lo que quiere es que no haya legítima defensa en la práctica. ¿Por qué? Pero tú crees que un presidente de la República pueda pensar, ni siquiera decir, Es que si no que lo... las personas no tienen legítima defensa Francisco. como concepción. Francisco, es que si no lo pensó es grave, porque resulta que si quieren sacar todas las armas y uno no puede tener arma en la propia casa, quiere decir que en la práctica no va a haber legítima defensa. No, yo pienso distinto. No Cuando creo- uno lo prueba y lo revisa en otros países, esa no es la práctica. Armar a la población no garantiza una seguridad más intensa. Mira, Estados y Unidos, tampoco todos que los esté días más hay 3 o tranquilo. 4 Perdón, pero en Italia, en Suiza, en Francia, en todos esos países, son los países de primer mundo, está el derecho. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No estoy hablando de países, de otros países, porque siempre miramos a Europa, en esos países existe el derecho. Aquí se quiere desarmar a todos. Una persona que vive en el campo, que vive alejado, no tiene derecho a tener armas. Esa es la aplicación que le quieran dar a la Constitución. No, porque la Constitución señala que eso está regulado por la ley, tal cual como está regulado Lo que ahora. quiere el presidente Boric es sacar todas las armas y él quiere aplicar esta Constitución. ¿Alguien en Chile estaría porque todos estemos armados? Eso dijo, no estoy diciendo eso. Alguien que vive en el campo, lejos, aislado, ¿no puede tener un arma? Pero es que acá hay algo muy importante, acá hay dos debates a dos niveles. Como bien dijo Ruth, esto sigue la línea de la actual Constitución. Es muy similar el control de armas de la actual Constitución con es la que es muy propuesta. importante como y el quieren- resto es regulación legal. Es que es muy importante cómo quieren aplicar la Constitución. La quieren aplicar así. Es que eso no depende de los convencionales, depende del Congreso, el actual Congreso Nacional. Y del presidente también. Y ahí hay que ver cómo se tramita la ley. Por eso no todo termina con la propuesta constitucional, sino que abre oportunidades a distintas regulaciones. ¿Dónde se regula Cristian- esto? En la ley. Cristian Alvear, no sé si ustedes lo conocen, fue hasta hace poco, Cristian Alvear fue hasta hace poco el director de Gendarmería, el que terminó con las cárceles Tiempo, VIP. Tomás. Sí. Completa la pregunta, cortito. Bueno, resulta que él está amenazado por un montón de gente, por delincuentes. Hoy día ya no es director de Gendarmería de hace poco. No tiene derecho a portar un arma ni a aportar un arma para defenderse. Vamos Está a inerme. recoger ese argumento probablemente en un momento más cuando hablemos en el Fuego Cruzado sobre este tema, porque ya han planteado dos cosas que parecieran no estar del todo respondidas. Si efectivamente garantiza este texto constitucional el derecho a la defensa, y por otra parte, como planteaba Belén Matei, si efectivamente el eliminar las armas va a llevar a que los delincuentes las vayan a entregar y no vaya a provocar Al revés. ese desajuste. Bueno, vamos a hablar de eso. Delincuentes no lo van a entregar. Por eso, si Ah. los delincuentes van a entregar o no las armas, porque ese es el debate. Pero ya vamos a ir en un momento más porque tenemos otra interpelación. Interpelación. Soledad Oneto. Gracias, Juan Manuel. Ruth, buenas noches. Hola, buenas noches. Ruth, las personas no se sienten inseguras, las personas están inseguras. Si revisamos los titulares que aparecen solo hoy en todos los portales, estamos hablando de un camionero que escapando de una encerrona atropella a un delincuente, el delincuente termina muerto. Estamos hablando también de un conductor de televisión, ¿no?, que escapa de una encerrona y termina en una persecución policial precisamente por la comuna de Providencia. Y estamos hablando esta tarde también de un carabinero baleado en la comuna de La Cisterna. Él estaba en medio de un procedimiento policial. Pese a todas las críticas, legítimas algunas, en contra de la institución de Carabineros, las personas siguen necesitando a Carabineros. Los llaman y los piden, los solicitan, bien sabe la alcaldesa respecto de ese tema. Pero para despejar las dudas, me interesa saber, Ruth, ¿usted coincide con la convencional de Vamos por Chile, Poliana Rivera, quien aseguró que en esta nueva propuesta de constitución que usted tiene sobre la mesa, Carabineros desaparece? A ver, Eso es una fake news. Lo que pasa es que la institución de Carabineros desaparece porque él lo nombra en la propuesta constitucional solamente en 2 artículos. En uno, para destituir al general director a través de una acusación constitucional. Y por segunda vez lo nombra en una norma transitoria. Pero en todo el texto habla de las policías. No habla de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Pero
Es una fake news decir que Carabineros como institución desaparece. Lo que sí es correcto y es cierto, luego de leer completamente el texto, es que aparece Carabineros, pero tiene un cambio muy significativo que me gustaría abordar con ambas, que deja de ser una policía militarizada, ¿no es así? A su juicio, ¿qué implicancias tiene esto en materia de seguridad, en la práctica, en el día a día, los 3 ejemplos que le puse? Sí, antes, ¿yo puedo responder algo a La verdad es que Ricardo? no. Gastémonos estos ya, minutos ya. en estas preguntas. Mira, la verdad es que nosotros en las discusiones muchas veces preguntamos qué era desmilitarizar Carabineros. Quitarle las armas, quitarle los tanques, quitarle los uniformes. ¿Qué era, en definitiva, desmilitarizar la policía? La respuesta fue... No tuvimos mayor respuesta, porque era finalmente que no se vieran represivas, que esta imagen que presentan a las personas, la verdad es que no se viera represivo, y eso, la verdad es que represiva a las policías, o sea... Sumemos a Evelyn Matei, ¿le parece? Quien conoce además de Evelyn de instituciones militarizadas y de lo que eso significa. Mire, lo que yo veo entre los vecinos es que todo el mundo pide más carabineros. Se sienten inseguros y quieren tener más gente en la calle, etc. La verdad es que hasta ahora nadie nunca me ha preguntado si que debiera ser militarizado o no. Me parece que es una discusión entre intelectuales. Hay policías militarizadas y otras no militarizadas, y hay de ambas que funcionan bien y mal. Pero algo el tema es que aquí no sabemos qué es lo que significa. Como decía Ruth, ¿le van a quitar las armas? ¿O solamente le van a quitar, ¿no es cierto?, las cosas en el uniforme? ¿O le van a quitar el uniforme y va a ser de otro color? Perfecto. Nadie sabe. Entonces tengo otro tema en la Constitución que a usted como sí le va a nosotros interesar. trabajamos con los carabineros, lo que ellos dicen es que esto los debilita enormemente. Y a ellos nadie les preguntó nada. Aquí tengo un tema que le va a interesar y le va a tocar directamente, porque volviendo a la nueva propuesta de Constitución, dice que las policías, cito comillas, están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Desecha el orden público. Así tal cual. O al menos no lo incorpora en el texto. Pero la verdad es que incluso estando escrito esto, eso no garantiza nada, alcaldesa, porque hoy día mismo, usted lo vive como vecina o como autoridad, lo que ocurre todos los viernes en Plaza Italia, que es descontrol del orden público. Nosotros necesitamos más carabineros. No necesitamos estar 3, 4, 5 años debatiendo si van a llevar uniforme, bota o si van a llevar blue jeans. Lo que yo quiero señalar es que la verdad es que los carabineros gozan de harta más prestigio que los convencionales. Bien. Sí. Okay. Muchas gracias. ¿Podemos? Ya vamos al Ya vamos pero Francisco Vidal, le explicamos 47 veces la regla, esa la quiere saltar. Este es un problema. Y además el público, me imagino, ¿alguien quiere decir algo? Por lo menos digan, ¿le ha cambiado la posición, la percepción? ¿Se han decidido más? ¿Sí? ¿Algo? ¿Les han respondido? No mucho. Veamos aquí el público. Café, amigo. ¿Qué cosa? Café. Espera un poquito, a ver, voy a acercar el micrófono. ¿Qué dice usted? La seguridad en esta ciudad y en este país es primordial. Queremos salir y salir seguro, no tener que andar y desconfiar de todo el mundo. ¿Y hasta ahora la respuesta la deja satisfecha? No. Ya, no. Tenemos preguntas desde el sur, porque la gente en el norte, a ustedes levanten los deditos, a ver, para arriba o para abajo. ¿Están satisfechos hasta ahora con las respuestas? Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Algunos hacen ahí, más o menos. Ya. Veamos qué pasa en el sur. En el sur estamos viendo más o menos algo parecido. Tenemos preguntas desde el sur también. Joana Díaz está en Ercilla. Ella es una mujer de 43 años y tiene preguntas. Joana, salude ahí a la cámara. Salude para que la veamos. Ahí la estamos viendo. Joana, bueno, llega el momento de que escuchemos entonces tu pregunta. Hola, soy Joana Díaz de Ercilla, comuna afectada gravemente por la violencia. Nuestras autoridades han debido decretar estado de emergencia para brindarnos seguridad, protección, acceso y libre tránsito. Como zona, estamos sumamente preocupados, ya que la nueva propuesta de Constitución no hace uso de esta herramienta. ¿Cuál sería la medida con la que van a reemplazar el estado de emergencia? Tremenda pregunta. Antes de que vaya a responder el equipo que está a favor del texto constitucional, veamos lo que dice precisamente la propuesta de los convencionales constituyentes en esta materia.
En los artículos 301 y 302 se definen los 3 estados de excepción constitucional. El estado de asamblea, en caso de conflicto armado internacional, el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno, y el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública. En la propuesta de nueva constitución se elimina el estado de emergencia en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación. Ricardo Montero, Francisco Vidal, 2 minutos a partir de ahora. Les pido que respondan esta pregunta, porque lo único que van a provocar si no responden la pregunta del público es que se enojen con ustedes. Después vamos al fuego cruzado. Vaya. Salud, Pancho. Dale. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día tenemos 4 estados de excepción constitucional y en la nueva propuesta hay 3. Uno de los estados que se mantiene es el de catástrofe por calamidad pública. ¿Qué significa eso? Que el presidente tiene que determinar qué es una calamidad pública y se le entrega una serie de atribuciones. ¿Cuáles pueden ser esas atribuciones? Por ejemplo, hacerse cargo de las Fuerzas Armadas y de las policías. El estado de catástrofe se mantiene y es una herramienta que sí puede utilizar el presidente. ¿Por qué? Porque no hay una definición legal de qué significa catástrofe. Si el presidente explica y dice cuáles son los motivos, es una herramienta que se puede utilizar. Eso sí, a no engañarse, en la zona sur tenemos un problema que es mucho más profundo. Tiene que ver con la policía, tiene que ver con la fiscalía, tiene que ver con inteligencia. Y esos problemas no han sido solucionados por la actual Constitución. Entonces tenemos que mirar un poco más allá y ver qué otras soluciones podemos buscar para este gravísimo problema. Francisco Vidal. Ustedes saben que yo estoy por aprobar y después mejorar. Una de las cosas que yo haría es retomar el estado de emergencia. Para responderle a... Sí, a Joana. A Joana. Ahora, también es cierto que incluso con el mismo Ricardo, en un programa de radio, le pregunté. Y Ricardo me explicó lo que ustedes acaban de decir. Es decir, el estado de catástrofe desde el punto de vista práctico es lo mismo que el estado de emergencia. Pero en mi opinión, esto más que unos detalles jurídicos, un tema más bien social y político. Yo primero apruebo, después mejoro, y entre las cosas que mejoro es retomar el estado de emergencia. Quedan 20 segundos, pero si es lo mismo, entonces ¿por qué lo quiere retomar? No entiendo. Porque hay una sensación de seguridad más en la gente. Es lo mismo desde el punto de vista del procedimiento. Pero cuando tú le dices a un país tan convulsionado por la inseguridad y la violencia, sobre todo en la macro zona sur, bueno, la pregunta que está haciendo... Joana. Usted a esta altura está reteniendo líquido nomás, los nombres ya no se le quedan. Ya, se le fueron los 5 segundos. Después me la devuelve. Reteniendo líquido. Después me la devuelve. Debe ser que tomo mucha agua. Sí. No, pero puedo decir algo que me queda pendiente, ¿no? No se puede. No se puede porque le toca a ella. Pero mire, guarde un elemento más para el fuego cruzado que viene en un ratito. Tienen ustedes también 2 minutos para responder la pregunta de Joana y con los argumentos puestos aquí del equipo que está a favor de la propuesta constitucional en esta materia. Sí. Yo quiero responderle a Joana, yo soy también de la Araucanía, tengo amigas a quienes les han lamentablemente asesinado a sus maridos, a sus hijos, y son hechos muy lamentables. Y la verdad que el estado de excepción de emergencia nos ha ayudado para controlar la violencia, para controlar el terrorismo, el narcotráfico, el robo de madera que existe en nuestra región. Si bien no es la solución, porque aquí tiene que haber una solución de Estado donde los 3 poderes se pongan de acuerdo y hayan políticas públicas para perseguir a quienes cometen todos los crímenes allá. Pero sin duda el estado de emergencia ha ayudado bastante. En los 50 días que el presidente Boric no quiso por capricho decretar el estado de emergencia, subimos en 171% la violencia en la región, donde han muerto muchas más personas en este año comparativamente a los años anteriores. Por lo tanto, el estado de emergencia hoy día es una herramienta real y que permite dar orden público a las personas cuando lo necesitan, y no solamente en la macrozona sur. No nos olvidemos del norte para controlar la migración, ¿cierto?, desatada y descontrolada que había en el norte. La gente imploraba para que se decretara el estado de emergencia. Evelyn. Yo solamente quisiera señalar, ustedes vieron cómo el actual presidente nunca quería y siempre votaron en contra, ¿no es cierto?, de decretar el estado de emergencia, mientras allá lo pedían mediante una consulta pública. Bueno, eso es lo que se reflejó ahí. Lo que le dijo el constituyente de que va a poder usar el estado de catástrofe no es cierto. El estado de catástrofe siempre se ha usado para calamidades, terremotos, maremotos, ese tipo de cosas. Por lo tanto, en realidad nunca han querido usar el estado de emergencia y aquí lo eliminaron justamente para que nadie lo pueda usar.
Y la verdad es que no solamente va a afectar al sur, sino que también va a afectar al norte, porque recordemos que muchas veces se le ha pedido a las Fuerzas Armadas que ayuden a controlar las fronteras, por donde desgraciadamente está entrando ahora mucho migrante que no viene a trabajar, que viene a delinquir. Tiempo. Muchas gracias, Eli Matei. Tenemos a la gente del sur atenta, muy atenta, porque este es un tema que los ha afectado, los vemos en pantalla, como también a la gente del norte. Mira, primera vez en la noche que aparece un aplauso, le deja la vara alta. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Connie Stibicic. Gracias, Juan Manuel. Quedémonos en este tema porque hay varias dudas. Yo quisiera hacer una un poquitito a lo mejor o plantear una pregunta algo más conceptual. Lo decía Tomás hace un rato respecto del tema de la seguridad. La seguridad queda consagrada como un derecho en esta Constitución y alguien podrá reconocer eso eventualmente como una de sus méritos, pero es bastante tímida en lo que se refiere a los temas de orden público. De hecho, orden público no aparece. No existe el concepto de orden público en la nueva Constitución. Y es un problema real. Aquí, bueno, hemos tenido testimonio y ya venimos un rato hablando justamente de eso. Entonces, en esa lógica, ¿no choca con la realidad el que no se considere el estado de excepción, por el contrario, quede eliminado? ¿No choca con la realidad que nos han descrito todos quienes han preguntado y dado testimonios acá, pero incluso más allá con la realidad de este propio gobierno que ha tenido que recurrir a la herramienta? Le pregunto al convencional primero para entender un poquito la dinámica de la discusión en la convención. Primero, para solo contextualizar, el derecho a la seguridad y libre de violencia hoy día no existe. O sea, necesariamente es un avance en esta propuesta. Está bien, reconocido mi planteamiento. Segundo, acá hemos reconocido todos que tenemos un problema estructural, que no es solamente de estado de excepción, porque la excepción constitucional es lo contrario a la normalidad. Y en la normalidad tenemos el problema que planteaba Ruth y que también planteaba la alcaldesa. Acá tenemos un problema de fondo, tenemos un problema de policía, tenemos un problema de inteligencia. Y efectivamente sale una de las herramientas que es el estado de excepción constitucional de emergencia. Sí. Pero sin embargo hay otra que también puede ser... Ya, pero antes de que vayamos al de catástrofe, déjeme entender por qué se sale el de emergencia, por qué vamos a tener que emplear uno que normalmente se ha empleado para otras cosas, aunque hay ejemplos en el tiempo en que sí se usó incluso para el Transantiago el estado de catástrofe, en los tiempos del gobierno de Michelle Bachelet. Pero ¿no creen ustedes al final del día en este choque con la realidad que limita el control del orden público, el sacar en este contexto y en el breve plazo, si es que ganara la prueba, el estado de emergencia, cuando hoy día estamos prontos a pedir nuevamente su renovación? ¿Cuál es la pregunta de fondo? ¿Pueden cooperar las policías y las Fuerzas Armadas en un estado de excepción constitucional? La respuesta es sí. Este no es un debate que partió con la Convención. Esto ya viene de las reformas del 2005 del presidente Lago. Era acotar los estados de excepción constitucional a opciones. Una, conflicto exterior, otra, conflicto interior y otra, que sería una tercera opción, interna, para otro tipo de situaciones. Francisco, usted fue ministro de Interior, fue ministro de Defensa. ¿Le hace sentido que el funcionamiento de este tipo de situaciones excepcionales esté bajo el mando de un civil y no bajo el mando del jefe de la Defensa Nacional que ha sido, o un jefe de defensa que ha sido la tónica hasta ahora? Mira, en este capítulo yo disiento de su compañero. Yo creo que se debió mantener el estado de excepción. ¿Y no bajo un mando civil? Lo del mando civil es relativo, porque si bien hay un jefe de la defensa desde el punto de vista operativo, políticamente el responsable va a ser el gobernador regional o el delegado presidencial. Yo creo que ahí hay una cierta distorsión, un cierto prejuicio. Y aprovecho del espacio, ¿no? O sea, hasta Francisco Vidal encuentra un poco octubrista esta discusión y el resultado final. En esa parte. ¿Sí? En eso. Claramente. Y yo soy más bien noviembrista. Pero además, vinculado al tema que tú me estás tocando, yo creo que el tema de Carabineros es fundamental. Carabineros de Chile es una institución esencial. Ya, pero después vamos a Carabineros. Sigamos con el tema de los estados de excepción, porque aparte de la novedad que tiene, el que sería el de catástrofe, el que serviría, el que sería bajo un mando civil, también hay una comisión fiscalizadora que integran civiles, parlamentarios, pero también la van a integrar miembros de la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Acá hay una situación extraordinaria y lo que queremos es regularizar. Primero, poner un civil a cargo. ¿Quién está a cargo? Está el gobernador, está el delegado, está el ministro, el subsecretario. Y segundo, que exista control. No hay ningún problema en que tengamos control de cuáles son las medidas. Y si estamos tratando temas de alta seguridad nacional, ¿qué hacemos con los representantes de la Defensoría del Pueblo? Eso está en seguridad, en una materia que es reserva o secreto y se regula aparte. Pero ellos pertenecen a la comisión igual. Tiempo. Son temas. Francisco Vidal tenía como 4 cosas que quería plantear en Fuego Cruzado desde prácticamente el comienzo del programa, y entiendo que Ruth también, así que vamos al tiro del Fuego Cruzado.
fuego cruzado. ¿Qué argumentos tenían ahí? ¿Quién quiere partir? Aprovechen, vaya. No, lo que quiero decir es que creo que hay un prejuicio que no tiene sentido ciudadano. Y por eso que, insisto, yo voy a probar y quiero después mejorar. ¿Cuál es ese prejuicio? Un cierto prejuicio desde el punto de vista de asociar la historia de las instituciones con el presente y el futuro. Claro, porque como hubo dictadura, como hubo represión y con todo lo que sabemos, Claro. queda esa como historia, esa como secuela. Pero yo creo que tenemos que enfrentar al país con las realidades de hoy. ¿Y usted siente que el texto propiamente tal lo que hace, más No, bien... en esta materia... Por eso, en esta materia, más bien... Y por eso te argumento que por mí yo hubiera votado por la mantención del estado de emergencia. Por mí yo hubiera acentuado más la función de Carabineros de Chile. Por mí yo no hubiera aceptado lo que preguntaste tú con respecto... A mí me tocó, yo estaba en un programa de televisión donde Oye, estos pero dos... cuidado, tenemos tiempo. Entonces, si Sí. tú empiezas a contar anécdotas, nos complica. Tenemos ¿Cómo 5 hacer anécdota minutos. que alguien me diga que Carabineros de Chile con esta propuesta desaparece? No, Evelyn, yo a ver. lo que quiero señalar es que acá, efectivamente, que no les vengan a meter el dedo con que con el estado de catástrofe se van a poder controlar el sur o el norte. Si existían 4 y eliminaron solo una, ¿es para que esa una se use con el otro? Mentira. No la querían, porque nunca la han querido ocupar. Porque efectivamente, bueno, en fin, lo que les quiero ¿No la señalar quería es jugar que porque- efectivamente... Porque limita la libertad de desplazamiento, por ejemplo. Porque está definido en alguna parte, por ejemplo. Sí, ¿por qué? Mire, ¿Por lo qué que, no se puede? lo que importa acá es básicamente que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a Carabineros en controlar ciertas situaciones que efectivamente le están haciendo mucho daño a la población. En el norte, esa inmigración ilegal que está provocando un homicidio a la semana en Tarapacá, un homicidio a la semana. Miren, Eso acá vamos a tener dos tipos de debate. Está Y absolutamente... esto es muy interesante. Alcaldesa, usted pidió la estaba regulación de terminando. tiempo, se la voy a cobrar. Muchas gracias. Acá vamos a tener dos tipos de debate. Vamos a tratar de instalar mentiras por un lado y vamos a hablar con el texto por otro. ¿Se acaba Carabinero? No, es mentira. Ellos mismos dijeron, Carabinero está presente en el texto constitucional. ¿Se puede utilizar esta herramienta constitucional para mover policías y militares? Sí, se puede. La ley hoy día lo establece. La primera atribución que tiene el estado de catástrofe es disponer de militares y policías. ¿Y a dónde va? Al estado que está saliendo ahora. Entonces la invitación que nosotros les vamos a hacer es hablar sobre la verdad. Acá nos pueden poner el miedo y el miedo es complejo. Tener cambios de una nueva constitución también es complejo. Pero como están las cosas ¿por qué ahora, no le no funciona. ¿Por qué no les Estamos de acuerdo dice no que, funciona. ¿por qué no les dicen que Funcionan las fíjese cosas que hoy, alcaldesa? 26.000 personas firmaron para que esta constitución le diera un derecho a las víctimas? Así es. ¿Y cuál fue el veto? De hecho, todo lo que relacionado con las víctimas, aquí Ricardo Fuera de debe saber. Providencia. Ricardo Hablamos de decía que hay temas que no se pueden regular porque son derechos que no deberían estar, como el derecho a la legítima defensa o la defensoría de las víctimas, que lo pusimos muchas veces, tanto en la comisión como en el pleno, fue rechazada todas las veces. ¿A usted le parece sensato que el delincuente tenga un abogado pagado por el Estado y la víctima no lo tenga? Tiene la Bueno, eso es defensoría. lo que ellos Tiene hicieron. la defensoría. Le Eso dieron no está. todos los no hay. derechos Vamos a a los, meter le defensoría de las dieron víctimas todos los fue derechos a rechazada, los delincuentes y a las víctimas nada. Lo llamamos no pueden a tener armas, informarse. no pueden nada. De hecho, sale víctima señalado una sola vez en todo el texto constitucional. ¿Y para qué dice? Para que ellas tengan esclarecimiento solamente de ciertos delitos. O sea, vamos a tener víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría. Y los Eso es lo que derechos de entrega. los reos, en cambio, así, página tras página tras página, Era el dándole ejemplo derechos, que yo por quería ejemplo, dar. preso. Exactamente. Por lo que ejemplo, quieren Ricardo generar habla acá. de que de los queremos derechos generar humanos miedo, queremos generar pusimos- Está hablando confusión. ella. Pero Sí, han hablado, pusimos- entonces ahora quería hablar un poco yo. Ricardo, Cuando pero pensamos en la pusimos seguridad que el desde terrorismo fuera Providencia, contrario es a los bastante derechos más humanos. fácil. De a Lo dos no se va, rechazaron pero fuera en de todas Providencia, partes. De a dos es no se va a distinto. escuchar, de a dos la idea que sea fuego cruzado, pero que se puedan entender porque el público, Ya, la pero si verdad... Cierro bien cortito. Lo que Cuando pasa es que nos pensamos la tratan de seguridad mentirosos desde acá. Dame un Providencia segundo. es bastante fácil. Pero cuando pensamos la seguridad tiene en que ver otras eso con comunas, no es Carabineros? tan fácil. Ya, Ricardo, deja que argumente Ruth, Adelante. se Lo que levante. pasa es que nos acusan de mentirosos. Propusimos que el terrorismo fuera considerado violación de derechos humanos. Se rechazó.
¿Por qué les molesta que la palabra terrorismo esté en la Constitución y tener herramientas para combatir el narcotráfico y el terrorismo? Eso no está. Solamente dice el derecho a la seguridad. Léanse todos los derechos que les dan a los reos y véanse que le dan algún derecho a las víctimas. Tiempo. Ninguno. Ya vamos a hablar de este tema en un momento más y en profundidad. El próximo fuego cruzado, Francisco Vidal lo va a venir a hacer aquí para que estén los cuatro. Pero la idea es que aprovechen también de conversar Lo con que el pasa es que público. tenemos que escucharnos más. Sí, me parece que es muy razonable lo que está planteando Pancho también. Tanto el rato de mentiroso, la verdad es que es Yo bien no he tratado a difícil. nadie de mentiroso. No, Ricardo nos trata de mentiroso. Hay que escucharse Hay más. cosas que han ¿Saben dicho que saben no son por verdad. qué? Dijimos, ¿Qué cosa? ¿desaparece Carabinero o no? Yo no No lo dije dijimos desaparece. nosotros. ¿Y qué No lo claro que no dije, desaparece? perdón, no lo dije. Hay un estado... Por favor, No lo dije, aprende a escuchar. Ricardo, Evelyn, no tú lo dijiste que dije. no hay ni una Aprende a herramienta escuchar. de No. constitución. Se guardan, Estás muy se equivocado, guardan Ricardo. Juan Manuel, este punto. es que bien Está medio importante ansioso, por lo parece. que, Sí, dame un segundo, por lo que favor. acabamos de vivir. Yo no me fui a meter allá porque lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo de informar bien para que ustedes tomen la decisión correctamente. Perfecto, ya, les voy a pedir Ya. por lo mismo que traten de escucharse ustedes también. Exactamente. Y que por favor, Sí. aunque sus argumentos sean total y completamente contrarios, entiendan que la Se idea del escuche. fuego cruzado es que puedan responder al argumento. Y ojalá de la manera lo más precisa posible. Ojo, Perdón, que nuestros y interpeladores están nada más para fiscalizar y ojalá de lo sin que dicen es ofensas. cierto. Y ojalá sin ofensas. Y ojalá sin ofensas. Tenemos otro exijo, una explicación. Norte, sur, Exijo centro. una explicación. María Elena Beltrán, póngase de pie. Aquí está en el centro. Ella es de Maipú, no voy a decir su edad porque ¿para qué? Me ponen la edad aquí, pero yo digo ¿para qué? María Eliana, le paso el micrófono. Y hacer que se venga, camine conmigo, porque para que se pare aquí al lado, ella aprovechando que está entre el público presente en el estudio, formule su pregunta que van a tener que responder los dos equipos. Por favor. Yo me voy a tomar un poco lo que dijo la señora Evelyn, ¿ya? Porque si bien es cierto soy de Maipú, tengo la relativa tranquilidad de vivir en un barrio casi seguro. Aún así, soy mamá de 4 hijos y por lo mismo me preocupa la siguiente situación. Hay reos que salen en libertad condicional y vuelven a delinquir. Un ejemplo claro de esto es el sospechoso de la muerte del carabinero Florido, ¿ya? Mi pregunta es, ¿cómo se puede terminar con la puerta giratoria para que los chilenos volvamos a confiar en el sistema penitenciario? Muy bien, muchísimas gracias María Elena, te acompaño aquí Bueno, al asiento. María Elena Beltrán, Parte ahí, de Maipú, parte en eso. nos formala esta pregunta. Parte en eso. Parten respondiendo ustedes, pero antes, Ruth, Evelyn, a propósito de esta pregunta, no tenemos un artículo para explicar este punto en particular, pero una promesa de ponerle candado a la puerta giratoria provino de Sebastián Piñera, de su propio sector político del Matei, y por lo tanto la pregunta es, primero, si es necesario constitucionalizar esto y por qué ha sido tan difícil. Tienen 2 minutos a partir de ahora. Perfecto. En primer lugar, les quiero señalar que no va a haber puerta giratoria con la nueva constitución, si es que se llegase a aprobar, que yo espero que no, sino que no va a haber puerta. No van a, en el fondo van a poder entrar y salir. La verdad es que primero se debilita enormemente la labor de carabineros, porque vamos a estar 4 o 5 años discutiendo cómo va a ser este Carabineros del futuro y mientras tanto todos los delincuentes van a andar sueltos. Segundo, ¿no es cierto? Se elimina, como les hablábamos recién, el estado de excepción. Tercero, la cantidad de derechos que les dan a los reos. Miren, las peores mafias, las mafias más sangrientas, más crueles, son mafias que son controladas desde las cárceles. Ese es el Tren de Aragua en Venezuela, el PCC en Brasil, etc. En nuestras cárceles ya hay muchos homicidios entre los reos. Bueno, acá en el fondo lo que están haciendo con todos estos derechos a los reos es que les van a facilitar que se armen estas mafias intercarcelarias que al interior de las cárceles, que son efectivamente después las que controlan el narcotráfico, que mandan matar fiscales, mandan matar jueces, mandan matar periodistas, etc. Lo más grave acá, échale. No. Quería ver, además hay que contarle a los vecinos que esta propuesta además dice que alguna persona que sea detenida o esté en prisión preventiva por error, ya sea que porque el procedimiento fue mal hecho, se le va a tener que pagar, indemnizar. Así, sin más. Hoy día existe la posibilidad que por error judicial alguien vaya y recurra a la corte, ¿cierto? Y pida indemnización por aquello. De hecho, Yaitul, uno de los líderes de la CAM, el Estado chileno le tiene que pagar
una deuda. Pero aquí, además, Tiempo. va a ser automático. Perfecto. Ya vamos a hablar de las compensaciones precisamente en torno a este tema en un momento más. ¿Tienen ustedes 2 minutos? Yo Francisco Vidal, parte quiero usted. contestarte por lo siguiente. Tú tienes razón. Tenemos un sistema de justicia nuevo a partir del 2005, la reforma procesal penal, que es mucho mejor como sistema. Es mucho mejor como sistema al anterior. ¿Estamos? Es más transparente, es oral, es todo lo que sabemos. Lo podemos ver en la tele, cuando está el fiscal, el acusador, ya. Pero tiene, en mi opinión, un cierto tufillo demasiado garantista. ¿Qué es lo que explica lo que tú contabas del asesino del carabinero? Que había estado en prisión, que tenía un prontuario del porte de una catedral. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Lo resuelve el sistema político a través de una nueva legislación, se resuelve parcialmente con los proyectos de ley que están en el Parlamento, que todos apuntan a mejorar la seguridad. No es de un día para otro, pero lo que hay que entender es que tenemos que darle más garantía de seguridad a la población, a tus 4 hijos, o lo que contaba la ciudadana de Iquique con los 4 hijos del parque. Claro. Porque les digo, el principal problema de Chile hoy es la inseguridad. Ricardo. Como dice Pancho, la preocupación que tú tienes la comparten muchas otras personas, pero acá hay que ser sincero, no hay soluciones mágicas. Bien. Hay muchos que han venido hablando de esto hace mucho tiempo, hay muchos que gobernaron 8 años y todavía no entra la nueva constitución, entonces le estamos echando la culpa a una constitución que ni siquiera está en vigencia. Es esta constitución la que no ha sabido resolver los problemas que tenemos ahora. Como una constitución que todavía no existe va a resolver los problemas de ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es una mirada de futuro, una mirada en conjunto y hacer cambios donde necesitamos. Los civiles hoy día no se ponen en orden para el tema de seguridad, el Ministerio de Seguridad que nos falta. Falta inteligencia, no sabemos qué están haciendo los delincuentes. Y ese trabajo es de largo plazo. El que venda soluciones mágicas o venga a traer miedo no está tratando de solucionar el problema. Tiempo, muchas gracias Ricardo. María Eliana Beltrán hizo la pregunta, respondía más o menos, bien o mal. Sí, ya, perfecto. Hay algunos temas que han aparecido y que van a formar parte, de hecho, de la siguiente interpelación, pero antes usted está viendo en nuestra pantalla, o si es posible, señor director, poner aquí en la pantalla este código QR. Le permite a usted, si apunta con el celular, abre la cámara, automáticamente se le despliega el texto de propuesta de una nueva constitución. Puede ir a las materias de seguridad, ya que citan artículos, buscarlos mientras está en el debate. Si usted misma está indeciso o indecisa frente a lo que se está discutiendo y todavía ninguno de los argumentos lo convence, puede ir complementando lo que aquí se conversa con lo que puede descargar en nuestro sitio web de meganoticias.cl. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Volvemos contigo con Stevie. Muchas gracias, Juan Manuel. Algunas precisiones respecto de cosas que se dijeron en la lógica de informar. Lo de Héctor Yaitul, Ruth, tiene que ver con un pago por torturas en el año 1988, no tiene que ver con una compensación por un error judicial o prisión preventiva, digamos, ¿verdad? No se asocia exactamente al tema de las compensaciones. Pero no se parece, porque fue por tortura en el año 88, no tiene ninguna similitud. Entonces es importante aclararlo porque no tiene nada que ver con la reforma que se está planteando ahora, donde se busca compensar a las personas que hayan sufrido prisión preventiva. En una cuestión, y aquí les quiero plantear derechamente la pregunta, en una cuestión que, según los expertos, y aquí uno tiene que conversar con altos expertos para entender un poquito las dinámicas, más bien lo que hace es equiparar este tema desde el punto de vista normativo, no desde el punto de vista de los derechos, porque no aparece como un derecho esto, a los estándares a nivel internacional. A nivel internacional hay una consideración que se hace respecto de los costos que puede implicar la acción del Estado y hacerse cargo de esos costos cuando eventualmente alguien pasa días en la cárcel sin que haya tenido ninguna responsabilidad o incluso puede ser efectivamente sujeto a una compensación. ¿No les parece a ustedes que en Chile tenemos un problema con la prisión preventiva y que este texto eventualmente puede venir a reparar en algo ese bajo estándar con el que nos estábamos moviendo en términos comparados? Yo quiero señalar que en España, en Europa, que es donde se parecen estas cosas, en general no hay el nivel de mafia que tenemos acá. Ni tenemos barrios enteros controlados por el narcotráfico. Estamos mezclando el tema de la prisión preventiva con delitos graves. Justamente lo que la gente pide es que cuando hay un delincuente que es peligroso, lo pongan en prisión preventiva. Pero si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el caso, por ejemplo, de San Antonio, donde pillaron a un auto que iba lleno de armas y lleno de drogas. Y entonces, claro, lo detuvieron
pero resulta que al final el juez de garantía vio que había habido un detalle, un procedimiento mal hecho. Entonces lo dejaron suelto. Un error No lo procedimental, condenaron. Un error procedimental que no permitía revisarle el Claro, auto. Ya, que, no, perfecto. que no permitía. Y entonces ahora, además de dejarlo suelto, le vamos a tener que pagar. No, Evelyn, a ver, Esa es la verdad. hagamos una precisión. Y déjame preguntarle a Ruth, porque Ruth estuvo en la convención también y puede haber participado en algo de la discusión. Aquí hay cosas que tienen que normarse por ley, tanto el monto de la indemnización como las causales por las cuales eventualmente no se le conceda ese beneficio. Por lo tanto, a través de la ley, perfectamente podemos ponerle límites a esto. Equiparar nuestro derecho con el derecho en otros países del mundo, pero también limitarlo. ¿Qué límites le pondrían entonces ustedes a través de la ley? Para que no pase lo que está describiendo Evelyn. A ver, primero decir que cuando hayan este tipo de errores, que porque sea un procedimiento, porque se emitió mal un parte, porque lo hizo, Eso ya existe. hizo control de detención o algo. Por los errores porque- ya existe. Acá el tema es compensación solo por haber estado en prisión preventiva. Sí, exactamente. Yo no creo que tengamos hoy día que compensar a quienes están por prisión preventiva. Hay delitos muy difíciles de probar. Por ejemplo, las violaciones o los abusos sexuales. Ese tema es tan sensible. Las mujeres nos demoramos años en hacer la denuncia y en reconocer que nos han abusado o que nos han violado. Por lo tanto, si han pasado tantos años, la prueba biológica, la prueba química, la prueba corporal no está. Entonces cuesta mucho hoy día probar, por ejemplo, cuando ha existido violación, sobre todo cuando ha transcurrido mucho tiempo. Por lo tanto, esta persona probablemente, mientras se decrete la investigación, podría estar en prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, porque no se probó efectivamente que fue violada la mujer porque no había semen en su... No, pero es que este caso podría limitarse perfectamente y no ser sujeto de compensación. Por eso la pregunta es... Sí, pero es que queda ¿en qué tan amplio, circunstancias? queda demasiado amplio, porque al Porque final no está regulado. Por eso, porque se va a dar una tremenda discusión. O sea, bajo ninguna circunstancia ustedes están de acuerdo con que... Lo que pasa es que haya una además modernización de nuestros limita estándares en a esta los materia. jueces, o sea, le pone la independencia del Poder Judicial tiene que ser y mantenerse de manera muy transversal. Hoy La día, compensación no se paga a costa de los no, jueces, me la paga el refiero a Estado. que si hoy día un juez quiere decretar prisión preventiva, va a decir, en realidad, porque hoy día el Poder Judicial es autónomo, las fiscalías son autónomos y con patrimonio propio. Bien. Por lo tanto, probablemente esa compensación se tendría que pagar con el patrimonio de estos organismos autónomos. Perfecto, ya, tiempo. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Aparece en pantalla. Soledad. Gracias, Juan Manuel Ricardo. Vamos con el siguiente tema. Muchos han mencionado acá, incluso nuestro público, la importancia de que los delincuentes que terminan en las cárceles terminen su condena ahí y no fuera. De ahí la importancia, ¿no?, del sistema penitenciario. Soy la primera, y esta es una opinión particular, en pensar que una persona tiene que cumplir su pena efectivamente, pero no puede perder su dignidad en la cárcel tal como ocurre hoy día. Una cosa distinta, Ricardo, son las garantías. Evelyn tenía en cierto sentido razón al enumerar la cantidad de derechos que aparecen para las personas en la propuesta de nueva Constitución para las personas privadas de libertad. No puedo leerlo todo, me consumiría todo el tiempo, pero aparece en el artículo 30, solo voy a decir ahí que en el numeral 2 dice: el Estado debe asegurar un trato digno con pleno respeto a sus derechos humanos y a los de sus visitas. Está también el artículo 31, donde nos habla de que tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. Podemos seguir y avanzar hacia el siguiente artículo. El artículo 32. Mi pregunta es, ¿no es excesivamente garantista, luego de que estamos observando que el delito ha cambiado muchísimo y que hoy están privados de libertad, ejercen efectivamente delictual desde las cárceles? Acá hay dos cosas. Primero, es entender que este es un tema complejo y sensible. Sin duda. El Estado todos los años lo reconoce. Todas las Cortes Supremas reconocen los abusos que hay dentro. Y uno puede ser privado de libertad y se tienen que garantizar ciertos mínimos. Esos mínimos son de estándares internacionales. Yo sé que es súper impopular defender esto y que es un tema súper complejo, pero tiene que estar por una mejor regulación, que tengan buena conducta dentro, ¿Pero por que qué? tengan posibilidad de inserción. Pero ¿por qué asegurar constitucionalmente el derecho a mantener comunicación y contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo, que eventualmente podrían ser otros delitos? Es que hay una apuesta que tenemos que hacer y yo entiendo que es una apuesta complicada. Agarramos a todos en el mismo saco y los metemos a todos para que se pudran en la cárcel, o buscamos algunos que puedan optar a la reinserción. Sé que es complejo, sé que es impopular, pero ahí hay una discusión que tenemos que darlo. Vamos a meter todos, vamos a seguir haciendo cárceles, vamos a llenar de cárceles todo Chile repleto, no vamos a apostar a ni un tipo de reinserción de ningún tipo. Una persona que cometió un error, que tiene recién 18 años, lo vamos a condenar los restos 90. No, era distinta la pregunta, tenía que ver con su
sus garantías Es y parte de con la el garantía. cambio que ha tenido actualmente el delito en la sociedad. Ricardo, déjeme pasar ahora a Francisco para preguntarle lo siguiente. Hay algo que está preocupando muchísimo hoy día, Francisco, que tiene que ver con la Constitución, donde establece que solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas, es decir, se terminan las cárceles concesionadas. Aquí el tema es que se terminan de la noche a la mañana, porque incluso en las normas transitorias no aprobaron una transición de vida, que esto se hiciera en un tiempo. Es decir, y en concreto, el 5 de septiembre, si es que el texto es aprobado, ¿qué va a pasar con los 15.600 reclusos que están hoy día en las 8 cárceles concesionadas del país? Bueno, la respuesta concreta es que si eso ocurre, cesa la concesión, habrá que pagar seguramente por contrato las multas. Habrá que pagar, pagamos todos nosotros. Claro, Sí, y el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Ya? Ahora, en el tema de las concesiones en general y de las carcelarias en particular, fue un proyecto muy efectivo en el gobierno del presidente Lago. Se le iba a preguntar el año 2000, cuando se Así inaugura es. con la cárcel de Rancagua, De donde hecho- usted es autoridad. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted está de acuerdo con lo que dice efectivamente el texto? Se rechaza la gradualidad, además. Insisto nuevamente, 15.600 reclusos. ¿Dónde van a estar con el nivel de hacinamiento que hay? Tienes toda la razón. Yo creo que lo razonable hubiera sido, en este caso particular, una mayor gradualidad. Porque hay todo un debate sobre ¿Pero la por qué política. terminar con las cárceles concesionadas? ¿Puedo agregar un pedazo del artículo? El artículo 338, que dice, solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas Sí. de libertad. Será el Estado el que establezca cómo lo ejecuta y hay contratos vigentes. Le El Estado sumo, determina. perdón, se le olvidó algo. Esta función no Tiempo. podrá ser cumplida por privados. Queda pendiente ahí, lo podemos Eso dice recoger el para el fuego artículo. cruzado. Siguiente interpelación. Interpelación. Toma, Mochati. Evelyn Matei. Usted participa, entiendo, de la crítica que se hace en la nueva constitución o el proyecto constitucional de que se va a politizar la justicia. Eso es lo que se ha dicho. Resulta que aquí hay dos textos constitucionales en competencia, el actual y el que viene. Resulta que los ministros de la Corte Suprema son nombrados por el presidente de la República. Los fiscales judiciales de la Corte Suprema por el presidente de la República. Los ministros de Corte de Apelaciones, los fiscales por el presidente de la República. Los abogados integrantes por el presidente de la República. Está todo politizado. Entonces yo no entiendo la crítica que se hace. A ver, perdón. El Tribunal mí no me Constitucional gusta- está politizado. No me gusta ni un sistema ni el otro. Creo que ambos son malos. Ya, pero no han propuesto Siempre he nada. estado en contra, siempre he estado en contra, y lo he dicho públicamente, que el Senado participe en la nominación de los ministros de la Corte y también en la nominación del fiscal. Vimos lo que pasó con el fiscal, ¿no es cierto? Y vimos qué es lo que pasó con todos los parlamentarios que tenían boletas, a los cuales finalmente a nadie se persiguió, ¿sí o no? Y por lo tanto, es malo el sistema que hay, pero también es muy malo el sistema que se propone. Además, no es un sistema, son un sistema más 11 sistemas. Y lo que no sabemos es quién va a ser el juez. ¿Quién va a ser el juez? ¿Va a ser un lonco en el sistema judicial indígena? ¿O va a ser el señor, ¿no es cierto?, que le da medicina sobre la base de hierbas? Porque ese nombramiento nadie sabe cómo va a ser ni quién lo va a ejercer. Ni siquiera se sabe si que va a tener que ser juez o abogado. Entonces, la verdad es que el tema no es la politización. El tema básicamente es que es un sistema de locos. Pero, a ver, Evelyn, se pretende que compitan dos textos constitucionales, el que yo está creo un y el que tercero. viene. No, yo creo un pero si no tercero. conozco ningún tercero acá. Acá El va a que haber un está y- tercero. No, pero a ver, eso es yo un me estoy invento. comprometiendo hoy día solemnemente ante todo el mundo que en caso de que gane el rechazo, efectivamente vamos a ir a un tercer. Porque no va a ser reforma de este texto que acaban de entregar, que es pésimo. Y tampoco puede ser reforma del que existe. Tiene que ser un tercer Perdón, texto y pero, partir de Evelyn, ¿quién es usted para comprometer a toda la derecha? Si Lo la hablé con derecha, ellos. la bajó como candidata, perdón, pero Lo hablé con ellos, le dije que iba a decir esto y me dijeron, dale. ¿quiénes son Porque ellos? efectivamente, todos los líderes, porque efectivamente ellos ya están votando, ¿no es cierto?, para bajar el quórum, para reformar o para cambiar la actual ley, y por lo tanto estoy hablando apropiadamente en nombre de mi sector. Este sistema judicial ha permanecido aquí del año 80, por lo menos incluso antes. O sea, ahora se dieron cuenta.
Y lo van a cambiar No, ahora. perdón, yo por lo menos lo he dicho siempre que no me gusta. No, ellos, Y he estamos hablando de Está ellos, bien, porque no está sé bien, quiénes son. pero en el caso mío lo he criticado siempre. Van a cambiar el Tribunal Constitucional porque lo tienen liquidado por los Obvio, nombramientos pues, políticos. pero como además no puede ser que todos los jueces... Mire, aquí han dejado fuera a ministros de la Corte Suprema, a gente espectacular, porque no pertenecía ni a un sistema ni al otro Evelyn, ¿van a sistema. terminar con los operadores judiciales? Los Obvio lobistas que hay que judiciales? terminar Pero me con dicen obvio y están operando todos los días. Bueno, por eso que creo que Cada sector tiene su propio operador. por eso que creo que esta Constitución, la que hoy día nos rige, está muerta. Y esta otra que propone la Convención es tan mala que nace muerta también. Y por lo tanto creo que a todos los chilenos lo único que nos queda es efectivamente tener una tercera opción. Y será con una nueva convención, o será con expertos, o será con el actual Congreso, y creo que es la ciudadanía Tiempo. la que tiene que decidir cuál va a ser el método. Tiempo, vamos al fuego cruzado inmediatamente. Fuego cruzado. Parto el tiro, Francisco, pero es que te dice algo, Evelyn, que no puedo dejar pasar. Hablé con mi sector, al menos con quienes, presidentes de partido, Sí, de la UDI, sí. de Renovación Nacional Con él no, pero he hablado con la otra gente que está cerca de y él gente de Bópoli. también. ¿Tienen claridad al menos de cuál sería el piso que propondrían para una nueva constitución? No, eso se va a empezar a trabajar. ¿En cuánto tiempo? Antes, obviamente, del 4 de septiembre. ¿Por el Partido Republicano? Parece que A no ver, era tanta yo- gente. ¿eh? No, La yo ruta Si el Partido siempre... Republicano no es distinta partidario de la de ley. una nueva constitución. No. Dame un segundo, Francisco. Voy al tiro contigo. No, la leyó mal entonces, porque Ya. yo No, la dije ley del convención. Pero no me arranque la pregunta. ¿El Pero- Partido Republicano quiere una nueva constitución o quiere quedarse con la que tenemos? Yo no puedo hablar en nombre del partido, Pero si la pero sí puedo dar... vicepresidenta- No, pero es que lo que pasa es que hay discusiones internas que se hablan de manera colectiva. Y hoy día estamos discutiendo el tema de una tercera vía. De hecho, nuestro presidente, que es senador, propuso una reforma constitucional para que esta votación, usted, si votaba rechazo, tuviera alternativas distintas para cómo se podría hacer una nueva constitución. Quieren una Y tercera esa vía. propuesta vino de parte Obvio, del Partido Republicano. Pero Entonces quieren- no pueden decir que nosotros no queremos cambios. ¿Quieren una tercera vía y no Obvio quedarse que con la... queremos Le una pregunto a Nosotros ella, queremos Evelyn. buscar la mejor vía de manera democrática, que las personas decidan por Ya. cómo podemos hacer estos cambios, porque la verdad es que esta propuesta de constitución, cuando dicen aprobar para Ya. reformar, es una mentira Voy a ir a porque él. tiene un veto del consentimiento Ya, indígena, voy que a si ir- los pueblos voy a ir a originarios eso no inmediatamente, dan... sí, pero voy a ir a eso, lo que interesa es la la cuestión posibilidad, política. Una no se última puede pregunta, Evelyn. Hay quienes dicen, ¿por qué le vamos a creer a la derecha ahora? Que ahora quieren cambiar, 30 años después, lo ha dicho hasta el propio presidente Boric, pero no solamente él. Hay otros que han planteado, ¿por qué creerle ahora? Oiga, esto de creer o no creer es bien complicado. Porque, ¿por qué le tendríamos que creer al presidente Boris Pero la que pregu- se está dando tantas Sí, pero- volteretas? pues eso se lo pregunto Yo cuando lo que tenga al quiero presidente al señalar- lado. Lo Yo le que quiero pregunto a usted. señalar es que estoy muy contenta. Yo por primera vez estoy como optimista respecto de lo que viene por Chile, porque estoy viendo que mucha gente de distintos colores se da cuenta que ni la una ni la otra. Y la verdad es que se está notando una apertura para buscar una tercera. Perfecto. Y eso Oye- es lo mejor para el país. De Francisco Vidal, déjame preguntarle también, Ricardo, ¿no les incomoda? Ustedes hace muy poquitito decían que los que decían apruebo para mejorar, para cambiar, Eso digo yo. para reformar, para colorear o lo que sea, eran contrademocráticos. Y resulta que ahora dicen, no, en realidad cualquier apruebo sirve. ¿No es un poco cínico ponerse también desde esa posición de que al principio criticaban que gente como Francisco Vidal quisiera cambiar parte del texto y ahora en ¿Pero realidad le todos los estoy preguntando apruebos? a él o a mí? No, a él estoy Ah, preguntando. ya. Sí, pero ahí yo creo que hay dos niveles. Primero, acá hay dos opciones, que no nos vengan con cuento ni con humo. Hay acepto o rechazo. En la papeleta no van a Aprobar encontrar o rechazar. nada más. Aprobar o rechazar. Y lo segundo, yo nunca he estado por condenar, yo siempre he estado por abrir todo. Así que florezcan todas las flores. Todos los apellidos del apruebo, el apruebo solamente con el nombre, todos los formatos. Mientras tengamos una nueva propuesta constitucional desde donde volver a comenzar, bienvenido. Todo el resto es humo. Francisco, porque lo que plantea Ruth tampoco es tan descabellado. Hay quienes dicen es más difícil aprobar y reformar Esta. la constitución que viene que esta, si es que baja 4 séptimos como lo propone Jimena Rincón, entre otros. Ay, mira. A ver, Para los ciudadanos y ciudadanas. Estamos frente a una situación distinta. Porque efectivamente el domingo 4 nos vamos a tener que levantar y en el voto va a decir apruebo o rechazo. Sin embargo, estamos más bien entre 4 escenarios. Fíjense bien, síganme por favor. 4. Antes de ir a votar, hay un sector que dice apruebo a todo evento. Otro sector que dice rechazo a todo evento.
Hay otro, yo me sumo a él, que dice, primero apruebo y después mejoro. Y hay otro que dice, primero rechazo y después mejoro. Ya, tal cual como le dice al frente, la idea es que me responda la pregunta. Yo te pregunto, ¿por qué crees que es más fácil aprobar y reformar cuando algunas de esas reformas con 4/7 requerirían, entre otras cosas, plebiscitos? O sea, le agrega un elemento adicional versus de avanzar la propuesta de Jimena Rincón, Matías Bócar, es 4/7 a secas para modificar esta Constitución. No, lo que pasa, pues, Juan Manuel, es que no bastan los 4/7. Si la derecha mañana, Evelyn, ante notario, escribe, vamos a rebajar el quórum de la Constitución actual de 2/3 o 4/7. Ya lo votamos. Muy en bien. La comisión. En la comisión. Segundo. Ya lo aprobamos. Falta el Senado y la Segundo. Cámara. Sí. Se derogan las leyes orgánicas constitucionales. Eso es clave. Tercero, se elimina el Tribunal Constitucional en las medidas preventivas. Y cuarto, declaran una reforma constitucional que defina un Estado social y democrático de derecho. Hasta yo voto rechazo. Bueno, entonces bienvenido. Vamos a tener Listo. tres. Lo que no ha pasado en 30 años. Aplaude el pulso. Ya, nos quedan los últimos 59 segundos. Ricardo, primero- el único que cree que la actual Constitución es buena. Ya, En fila ante Francisco. notario a la derecha. Ya. Ante Porque notario. promesa ya llevamos muchas. Ya, nos quedan los últimos 59 Perdón, segundos. perdón. Y comienza Yo solamente Evelyn Matei quiero- con Ruth Hurtado. Yo solamente quiero señalar que la actual Constitución lleva la firma de él. Exacto. Y fíjense que esa Constitución, ese cambio que lleva la firma de él, la hizo con nuestros votos. Yo voté a favor. Entonces, que no vengan a decir que siempre nos oponemos a todo y qué sé yo. Yo lo único que les quiero decir es que realmente cuando la ciudadanía votó por un 78% que quería una nueva Constitución, la que hoy día nos rige quedó muerta. Está muerta. Pero desgraciadamente la que ellos nos presentaron es muy mala, muy mala. Entonces la verdad es que lo que nosotros todos soñamos es con un país, perdón, No, dale más, Evelyn. ya, lo que nosotros soñamos es con un país donde nos podamos entender todos, donde podamos vivir tranquilos, donde no haya revanchismo, donde no haya de primera y de segunda. Y eso es desgraciadamente ni con una ni con la otra, sino con una tercera. Y es más fácil tener una tercera si uno vota rechazo que si uno vota apruebo. 59 segundos para el equipo a favor a partir de ahora. ¿Pero para terminar? Sí, pues son los 59 segundos finales. Ciudadano, cortito, muy cortito. Votemos apruebo porque hay cosas muy buenas en el apruebo. Se lo dije al principio. Derechos, salud, vivienda, previsión y pensiones. Eso es inédito en Chile. Votemos apruebo pensando en las regiones del norte y del sur porque es primera vez que van a tener más poder. Y mirando a las mujeres de aquí, de allá y de acá, nunca más poder. Pero hay que mejorar porque algunas cosas ellos tienen razón. Entonces primero hay que aprobar y después reformamos lo que en mi opinión hay que mejorar. Ricardo. Promesas llevamos muchas, pero han cambiado pocas cosas. Si quieren más poder para las regiones del norte y del sur, si quieren respeto a la naturaleza del medio ambiente, si quieren que exista paridad, si quieren que avancemos en los derechos sociales, desde acá es el nuevo comienzo, porque la otra constitución está amarrada sobre sí mismo y ha mostrado que no da resultado. Los invito a aprobar y seguir avanzando. Tiempo. Quiero recordar que nuestro público hoy lo que hace es que vota a favor o en contra respecto de lo que plantea el texto constitucional en materia de seguridad. Que hayan aparecido otros temas adicionalmente, bueno, es parte del debate, ¿no? Que lo que hemos intentado. Por cierto, y eso es lo interesante. Pero vamos a tener la votación en segundos, porque les vamos a recordar primero cómo votaron al comienzo. O sea, están indecisos sobre el texto, pero tienden a pensar, al menos al comenzar el programa, sobre algunos aspectos en materia de seguridad. Les vamos a recordar esa votación y luego les vamos a mostrar cómo queda la votación final cuando la hagan, pero tenemos que hacer pausa. Es bien breve, estamos de vuelta de inmediato. Los 100 indecisos. Volvemos. Los indecisos deciden. Conversando con el público que votó al comienzo, si está a favor o en contra de lo que propone el texto constitucional en materia de seguridad. Señor director, si es posible, recordemos aquí en el centro de la escenografía cómo votaron finalmente en su opinión inicial, ¿no? Teníamos 51% a favor de lo que propone el texto y un 49% en contra. Pues bien, ya, despejemos, esa era la votación inicial. Veamos cómo están ahora, si es que efectivamente
cambian o no de percepción según los argumentos planteados por cada uno de los equipos. Están votando en estos momentos, están terminando de votar, ahí están con sus celulares, lo estamos viendo también en nuestros grupos que están en el norte y también en el sur a través de estas pantallas en directo, acompañándonos también. Son 100 personas indecisas que escogimos a través de la empresa CADEM en una encuesta online, representativos de distintos grupos socioeconómicos, edad, género y, por cierto, ubicación geográfica. Tenemos ya resultado, me dice el señor director. A ver, proyectémoslo aquí. Se dio vuelta esto, ¿ah? En contra, el 60%, a favor, el 40%. Vamos a saludarlos a ellos. En contra de lo que propone el texto constitucional en materia de seguridad. Se acercan aquí los equipos, se saludan. Fair play. Fair play. Saluden también a los interpeladores, por favor. Al público, un aplauso para ustedes mismos. ¿Ah? Muchísimas gracias. Gracias a la gente que está en el sur. Aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a los que están en el norte. Un abrazo también por habernos acompañado. Soledad Oneto, la veo mañana en el noticiero. Así será. Querido Tomás Mochati, qué bueno tenerlo aquí trabajando con nosotros. Buenas noches. Con Isibisich, tempranito mañana en la Radio Infinita a partir de las 7 de la mañana. Y a ustedes los vamos a esperar la próxima semana con otro tema que contempla el texto constitucional, con equipos a favor y en contra, con público también indeciso frente al tema. La idea es que vote informado y ese es el objetivo de Mega Media. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches.